Hay personajes que tienen un trasfondo bastante largo, lleno de tragedias, secretos, juramentos y traumas, y aún así no dicen nada cuando empiezan a jugar. Y hay otros que solo tienen 3 líneas, pero con eso ya sabes quiénes son, por qué están ahí y qué les importa. La diferencia no está en la cantidad de historia, está en si ese trasfondo te sirve para jugar o no. Bienvenido al Último en la Mesa, el podcast del Bastión del Dinosaurio. Soy Sniffer y hoy vamos a hablar del trasfondo del personaje, tanto el rol en grupo como en solitario. ¿Para qué sirve? ¿Cuándo ayuda de verdad? ¿Y cuándo se vuelve puro adorno? Un buen trasfondo no es una novela, es una herramienta. En el rol en grupo nos sirve para que el director de juego y el resto de las personas con las que estás jugando la campaña puedan meter a tu personaje en lugares, pueda tener un peso para él y qué tipo de conflictos le puede importar o él va a estar metido. En otras palabras, un trasfondo útil o con firmeza da ganchos y no solo información. No necesitas tú contarlo todo. De hecho, suele funcionar mejor cuando uno deja huecos y no dice toda la información de golpe, ya que esos pequeños huecos ayudan a que el personaje siga creciendo en mesa, que aparezcan sorpresas, que el resto del grupo también pueda conectar con él o que el resto del grupo decida qué trasfondo le pueden dar o mejorar al mismo. Lo importante no es que el pasado sea enorme, lo importante es que diga algo de su presente. ¿Qué quiere ahora este personaje? ¿Qué es lo que evita? ¿Qué lo empuja a salir de su casa? ¿Y por qué se pone en peligro? ¿Cuál es el motivo de que se ponga en peligro? En una mesa de grupo, este trasfondo tiene su trabajo muy concreto: ayudar a que el personaje encaje en la campaña y además en la mesa de juego. El trasfondo correcto le da al director de juego para meter personajes del pasado, viejas rivalidades, familiares e incluso hasta mentores, enemigos o algún lugar importante. Y en todo esto hay una clave bastante importante: cuanto más breve y jugable sea, más fácil va a ser que el grupo lo use o que el grupo lo recuerde. Pero si escribes una historia enorme, no hay una forma sencilla de integrarlo, puede terminar totalmente olvidado tu personaje. En cambio, si el personaje dice, por ejemplo, tiene una hermana desaparecida, aprendió a pelear por un viejo maestro que le mostró las runas, huye de un viejo rival porque ese rival le quitó su espada. Ya tienes 3 grandes cosas. Por ejemplo, de que ese antiguo rival sea un clérigo que adora a un dios, y empezamos ahí a crear toda una historia. Y además que esto ayuda a que todo se pueda conectar, y es muy importante que el trasfondo no tiene que ser un monólogo privado solo para el jugador, o sea, solo para ti. Debería de ser una invitación a jugar entre toda la mesa. Por eso, muchas mesas o cuando juegas un rol en grupo funcionan mejor cuando el trasfondo se llega a comentar en esa querida sesión cero, o se construye de forma ligera y además colaborativa, en vez de llegar con 5 páginas cerradas desde el principio que dicen: este es mi trasfondo, el que quiere lo lee y el que no, no. En cambio, el trasfondo en el rol en solitario va a cumplir otra función, aunque sigue siendo la misma idea de fondo, pero ya no con un grupo, sino ayudarte a ti a jugar. Aquí no tienes un director de juego al que entregarle un documento para que lo use o el resto para que lo pueda tener en cuenta. Más bien el trasfondo llega a ser tu brújula a dónde vas a ir, qué es lo que vas a hacer. Te ayuda a responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué haría mi personaje en esta situación? ¿Qué tipos de problemas le interesa? ¿Qué le daría miedo a perder? ¿Por qué o qué lo motiva para seguir el viaje? En solitario, un buen trasfondo puede ser incluso
mucho más corto que en grupo, me animo a decir. A veces basta con pocas líneas: quién es, quién fue, qué perdió, qué quiere ahora. Con eso es suficiente para jugar sin quedarte en blanco. Y también quiero dar una advertencia importante. En solitario, un trasfondo muy rígido que ya lo hayas pensado previamente puede ser la peor trampa con la que tú vayas a jugar. ¿Por qué? Porque si ya lo decidiste todo de antemano, la partida dejará de sorprenderte. Te pasa algo parecido a cuando llegas a la mesa, cuentas una historia que sí o sí quieres que suceda eso, en vez de descubrir qué puede pasar jugando. Intentas forzar a que el juego llegue a la historia que ya imaginaste o que ya creaste. Por eso en solitario el trasfondo debería orientar y no encerrarte. Debe darte un impulso, no convertirte en prisionero en esa idea previa o la principal que tuviste. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cuánto trasfondo hace falta para que mi personaje pueda ser jugable? La respuesta corta podríamos decir que es lo mínimo que te permita para empezar a jugar con ganas. Si juegas en grupo, eso suele significar un trasfondo breve, con 1 o 2 ganchos claros, simples, con personas relevantes y una motivación fácil de entender. En cambio, en solitario, incluso podría ser con mucho menos. Lo importante no es que el personaje esté completamente explicado, más bien es que tenga suficiente forma para que te den ganas de ponerlo en una situación extraña y ver qué es lo que hace. A veces esa obsesión por el trasfondo perfecto va a terminar frenando totalmente tu mesa. Y ahí el problema ya no es el personaje, es la preparación que empezó a competir con el juego, y el culpable llegas a ser tú mismo. Si me quedo con una idea de todo esto, es la siguiente: que el trasfondo no debería de ser algo del pasado, sino un motor para el presente. En grupo debe ayudar a la mesa a conocerte, a conectar contigo y abrir ganchos para toda la campaña. En solitario, debes darte ese empuje, una guía y permitir hacer preguntas útiles para seguir jugando. En ambos casos la clave va a ser la misma: menos historia cerrada, más historia jugable. Menos novela y más posibilidad. Soy Sniffer y desde el Bastión del Dinosaurio, esto fue El Último en la Mesa. Si quieres, en el próximo episodio podemos bajar esto a tierra y hablar de cómo escribir un trasfondo breve que funcione en cualquier mesa o de qué tema te gustaría hablar. Nos vemos en la próxima tirada.